Well, it's a great honor to be with you this morning. Muy especial estar con ustedes esta mañana. I think it's my fourth time here in Guadalajara and my third time for Jan. Creo que es mi cuarta vez aquí en Guadalajara y mi tercera con Jan. Anyway, this morning we're going to talk about Jesus, the great high priest. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el gran sumo sacerdote. El de lápiz se me hace que voy a tener problemas. Sí. That one's not advancing. Ya. Sí. ¿Está prendido? Just turn on. You got to turn on. Okay. So let's talk about the book of Hebrews a little bit. Así es que vamos a hablar acerca, hablemos del libro de Hebreos un poquito. We had a class yesterday about that. Por cierto, tuvimos una clase ayer acerca de esto. The purpose of the book of Hebrews El propósito del libro de los Hebreos is that those who've been a Christian for a while es que aquellos que han sido cristianos por algún tiempo stay faithful to the end. se mantengan fieles hasta el final. So I have a question this morning. Así es que tengo una pregunta esta mañana. How many of you want to go to heaven? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? All right. Well, this is the lesson for you. Bueno, entonces esta es una lección para ti. The audience of Hebrews, La audiencia de Hebreos they've been in the faith for many years. habían estado en la fe por muchos años. Like he says in Hebrews 10:32. Como dice la Biblia en Hebreos 10:32. He says, remember the earlier days. Recuerda los primeros días. You've done great things for God. Todas las cosas increíbles que hicieron por Dios. You risked your life for the gospel. Arriesgaron su vida por el evangelio. But these disciples, Pero estos discípulos they're tempted to grow weak in their faith. estaban siendo tentados a debilitarse en su fe. And they were looking for a safe Christianity. Y ellos estaban buscando un cristianismo más seguro. Gracias. But there's a problem. Pero hay un problema. Because safe Christianity is really not Christianity at all. Porque un cristianismo seguro realmente no es un cristianismo del todo. For them, the temptation was go back to Judaism, Para ellos la tentación era regresar al judaísmo, back to Moses. a regresar a Moisés. Maybe not the same for us. Quizás no es lo mismo para nosotros. Maybe to become part of Christianity like the world. Quizás nosotros podríamos irnos más hacia el trabajo. Be a nice person, Sea una buena persona, go to church once in a while, ir a la iglesia de vez en cuando good to go. y ser bueno con Dios. But that's not the life of a disciple. Pero esa no es la vida de un discípulo. So here's the outline of Hebrews. Así es que este es de lo que se trata, Hebreos. If you want to make it to heaven, Si quieres ir al cielo, look at Jesus. mira a Jesús. That last song we sang was a perfect introduction. La lección de ayer fue una introducción. La canción que cantamos fue una introducción perfecta. Toda la gloria, toda la honra. So in Hebrews, Así es que en Hebreos, he spends a lot of time explaining how awesome Jesus is. el autor de Hebreos pasa mucho tiempo hablándonos acerca de qué tan increíble es Jesús. So we saw that yesterday. Es lo que vimos un poco ayer. Jesus is so much greater than all the prophets. Jesús es mucho más grande que todos los profetas. Jesus is greater than the angels. Jesús es mucho más grande que los ángeles. They brought the message, Ellos trajeron el mensaje, los ángeles, but he is the message. pero Jesús es el mensaje. And he says this, Y dice esto, pay attention. pon atención. If you want to make it to heaven, you need to fix your eyes on Jesus. Si tú quieres llegar al cielo, tú necesitas fijar tus ojos en Cristo. Otherwise, you'll drift away. De otra manera, tú te irás apartando. And then he says, Jesus is greater than Moses. Muchos decían, Jesús es más grande que Moisés. The Jews say, greater than Moses? Hey, ¿qué tienes con Moisés? That's impossible. ¿Cuál es el problema? Jesus is like Moses in so many ways, Jesús es como Moisés en muchas maneras, but he's so much greater than Moses. pero por supuesto es mucho más grande que Moisés. And then he says, the next admonition, Y luego dice la siguiente, the next warning, the next encouragement la siguiente advertencia is to make every effort. es hacer
todo lo que sea necesario. No Christian vacation. No hay vacaciones cristianas. And then he tells us Jesus is greater than the high priest. Y luego también nos dice que Jesús es mucho más grande que el sumo sacerdote. That's our lesson this morning. Esa es nuestra lección esta mañana. And then he says it's time to grow up. Y luego también dice que es tiempo de crecer. We need to keep growing in our faith. Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. And then he says Jesus is greater than even the Melchizedek. Y luego dice que también Jesús es incluso más grande que Melquisedec. And Jesus has a greater covenant Y que Jesús nos ha entregado un pacto mucho más grande. and a greater tabernacle Y un tabernáculo mucho más grande. and greater sacrifices. Y sacrificios mucho más grandes. And then he tells us to walk by faith. Y luego entonces nos enseña que debemos de caminar por fe. But this morning, Pero esta mañana we're going to look at one aspect of Jesus' greatness. vamos a mirar a un aspecto de la rectitud, de la santidad de Jesús. Let's start in Hebrews chapter 2, verse 10. Vamos a empezar en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Yo voy a estar leyendo la versión... 10 a 18. Ok, voy a estar leyendo la versión Dios se habla hoy. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, del 10 al 18. 2, 10, 18, right? Yep. Gracias. Ok, dice la Biblia en Hebreos 2, del 10 al 18. Dice, todas las cosas existen para Dios y por acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. También dice, en él pondré mi esperanza. Y otra vez dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Gracias. So here we learn why Jesus is such a great high priest. Entonces aquí encontramos una de las razones por las cuales Jesús es un gran sumo sacerdote. So much greater than any of the priests in the Jewish system. Mucho más grande que cualquiera de los sacerdotes en el sistema judío. In verse 10 it says, En el verso 6, ¿en el verso qué? Verse what? verse 10, En el verso 10 he says he's the author of our salvation. dice que es el autor de nuestra salvación. He's the pioneer of our salvation. Dice que es el pionero de nuestra salvación. He created the trail. Él creó el camino para la salvación. He pointed the way into the presence of God. Él nos pone en el camino directo a la presencia de Dios. Not only is the beginner of our salvation, No es solo el iniciador de nuestra salvación, he's the perfecter of our salvation. Él es el perfeccionador de nuestra salvación.
It says he became perfect through what he suffered. Y dice la Biblia que Él se hizo perfecto a través del sufrimiento. This helps us to begin to understand why Jesus is a great priest. Por estas razones podemos ver claramente por qué Jesús es mucho más grande que cualquier sumo sacerdote. Because the job of a priest Porque el trabajo del sacerdote is to communicate between people and God. es comunicar a la gente con Dios. When Jesus was in heaven, Pero cuando Jesús está en el cielo, he understood the language of God, Él entendía el lenguaje de Dios, but he didn't really understand our language. pero realmente no entendía nuestro lenguaje. So he had to become like us. Entonces tenía que volverse como nosotros. He had to suffer like we do. Y Él tenía que sufrir como nosotros lo hacemos. He had to experience what we have experienced. Él tenía que experimentar lo que todos nosotros estamos experimentando. In verse 11 it says, En el verso 11 dice, because he came here and became like us, porque Él vino aquí, que vino por nosotros, we're part of his family. estamos orgullosos de esta familia. God says, you're my brother, my sister, you're part of my family. Dios dice, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres parte de mi familia. And in verse 14 it says, En el verso 14 dice, because he became a slave like us, porque Él se hizo esclavo como nosotros, we're no longer slaves. ahora ya no somos más esclavos. Instead, in verse 16 it says, Así, en cambio, en el verso 16 dice he became a merciful high priest. que se convirtió en un sumo sacerdote compasivo. God became like us Dios se hizo como nosotros. so we could become like him. Así de esa manera nosotros podemos ser o convertirnos como Él. You realize the privilege. ¿Te das cuenta del privilegio? God took on flesh. Dios en la carne. To the Greeks, that would be a terrible idea. Para los griegos esto era una idea terrible. God should lower himself to become like us. Dios estaba rebajando tanto para hacerse como nosotros. But that's what makes him a great priest. Pero eso es lo que lo hace un gran sumo sacerdote. The Jewish priests, I'm sorry. the Jewish priests, Los sacerdotes judíos they know our language, tenían muchos lenguajes, but they didn't know God's language. pero no sabían el lenguaje de Dios, no tenían el lenguaje de Dios. So Jesus became like us Así es que Jesús se hizo como nosotros. so that we could become like him. Así, de esa manera nosotros podemos hacernos como Él. And that allowed Jesus to show the way into the eternal home. Y eso le permite a Jesús mostrarnos el camino hacia nuestro hogar eterno. Let's go to Hebrews chapter 4. Vamos a Hebreos capítulo 4. Gracias. Which verses? Versículo 14 a 5:10. Ok. Vamos a leer Hebreos capítulo 4 del 14 al capítulo 5 versículo 10, ok. Vamos a tener una lectura un poquito larga. Ahí les pido perdón, traigo un poquito de tos, ok. Dice, Jesús el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes
y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Here we see that Jesus is the perfect high priest. Aquí vemos que Jesús es el sacerdote perfecto. All of us need a priest Todos nosotros necesitamos un sacerdote to represent us to God. que nos represente delante de Dios. What is a priest anyway? Bueno, ¿qué es un sacerdote de cualquier forma? It's somebody who forms a bridge, Es alguien que hace un sermón o que predica, a connection, una conexión, un puente. See? Yeah. Because we needed a connection to God. porque nosotros necesitamos una conexión con Dios. In Latin, the word is pontifex. En latín la palabra es pontífice, perdón. The Pope calls himself Pontifex Maximus. El Papa se proclama a sí mismo como el máximo pontífice. Not such a good idea. No creo que sea eso una buena idea, Because the Pontifex Maximus is Jesus. porque el sumo pontífice es Jesús. A priest is a mediador. Un sacerdote es un mediador, He's un abogado. es un abogado. It's a He's your lawyer. lawyer. Es un abogado. You have a lawyer in God's presence. Tú tienes un abogado en la presencia de Dios. And like I said, the best priest speaks the language of God Así es que, como dije, el mejor sacerdote habla el lenguaje de Dios and the language of the people. y el lenguaje de la gente. Even before Jesus was born in the flesh, Incluso antes de que Jesús naciera en la carne, he understood God's language very well. él entendía el lenguaje de Dios muy bien. But like it says in John 1:14, Pero como dice, como les decía en Juan 14, Juan 1:14, sí. okay, Juan 1:14, perdón. It says he came and he lived among us for a little while. Dice que vino y vivió entre nosotros por un tiempo. Some people say the resurrection is the greatest miracle. Algunas personas dicen la resurrección es el milagro más grande. That's a pretty good idea, Creo que es una muy buena idea, but I think the incarnation is the greatest miracle. pero yo creo personalmente que la encarnación es el milagro más grande. God Dios took on flesh. Haciéndose carne He took on humanity. y tomó nuestra humanidad He lived among us. y vivió entre nosotros And he learned our language. y aprendió nuestro lenguaje. He understands you. Él te entiende. Everything you feel, he felt. Todo lo que tú sientes, Él ya lo sintió. What was the bridge before Jesus?
¿Qué se hace el sacerdote enfrente de Jesús? Before Jesus, the bridge was the law. Perdón, antes de Jesús, el puente con Dios era la ley And the sacrificial system. y el sistema de sacrificios. To me, it looks like this. Para mí luce como algo así. It was a bridge that didn't work very well. Es un puente pero que no se terminó de hacer. But Jesus, our high priest, Pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, he completed the bridge. él completó el puente. What did the high priest do? ¿Qué es lo que hace un sumo sacerdote? The main thing they did was on the Day of Atonement. Las cosas principal que hace es en el día de la tournament, el de la unción, ¿es unción? Ajá. The Day of Atonement. Sí, es el día de la unción, creo que. Yom Kippur. Yom Kippur, ok, Yeah, el día yeah. del Yom Kippur. Expiación, el día de la expiación. Como dice. Ya, ok. So the high priest who would wash his hands Así es que el sumo sacerdote se lava sus manos and his whole body, y todo su cuerpo and he'd put on white clothes, y se viste de ropas blancas and then he'd come into the holy place y entonces entra al lugar santísimo and he'd kill a bull. I'm sorry. He would kill a bull, a toro, Y sacrifica un toro, a bull that he had paid for un toro que por cierto él no lo pagó for his own sins. por sus propios pecados. And then he'd put the blood of that bull all around the holy place. Y riega toda la sangre alrededor del lugar santísimo. And then what would he do? Después lo que hace, He would fill a bowl full of incense. llena un tazón de incienso, A big bowl full of incense. un tazón grande lleno de incienso, He would take the curtain, y lo pone en la cortina, he'd put it behind the curtain, levanta la cortina y lo mete por debajo de la cortina, and the Holy of Holies was filled with the smoke from the incense. y el lugar santísimo se llena con el humo del incienso. Then he would take 2 goats Entonces después toma 2 cabras and a bull, y el toro, and he'd take some blood from the goat, y toma un poco de sangre de la cabra, and he would go in there, the Holy of Holies. y va al lugar santísimo. But when he did, they tied a rope around his ankle. Pero cuando va a entrar al lugar santísimo, se amarra un lazo o una cadena a su tobillo. Because if anything happened, Pero por si algo pasa, they would pull him back out. lo pueden arrastrar, lo pueden sacar. Then he'd come back out, Y entonces sale, take the blood of the bull, toma la sangre del toro, sprinkle it on the Holy of Holies, esparce por el lugar santísimo, and then he'd come back out right away. y luego regresa otra vez. Only one day a year. Solamente hace eso una vez al año. Only for maybe 2 minutes. Solo eso por quizás 1 o 2 minutos. That's how much access the Jews had to the presence of God. Ese es el mucho acceso que los judíos tenían a la presencia de Dios. The high priest, El sumo sacerdote, only after making a sacrifice for his own sins, primero lo que tenía que hacer es hacer los sacrificios por sus propios pecados and he'd go into the presence of God y luego ir a la presencia de Dios and have maybe a 1-minute conversation. y quizás tener solo un minuto de conversación. Our high priest is so much greater. Nuestro sumo sacerdote es mucho más grande. It says in Hebrews 4, Y dice en Hebreos 4, he has sympatheo. en griego dice que tiene simpateo. Chapter 4, verse 15. Vamos a leer en el... ¿Leo o just mention? Chapter 4, verse 15. Capítulo 4, versículo 15. In Spanish, it says, I'm not sure. You want me to read it or you read it? Okay. Mine says empathize, empathy, Okay, 15, ¿verdad? 4:15. empathy. Okay, empathy. Yeah, it say? in English. In Spanish says, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque también estuvo sometido a las mismas pruebas Yeah, yeah. que nosotros. The Greek word means La palabra en griego significa he feels the same. él siente lo mismo.
That's in English, empathy. Eso es en inglés y también en español, empatía. Our high priest understands what we feel and what we think. Nuestro gran sumo sacerdote entiende lo que sentimos y cómo pensamos. He's not sitting in some air-conditioned office Él no está sentado ahí en el escritorio de la oficina while we're working down on the factory floor. mientras nosotros estamos trabajando en el piso ahí en la fábrica. No, he left that office No, él dejó esa oficina and he's walking on the factory floor. y él está caminando en los pasillos de la fábrica. And he's putting his hands to the machine. Y él está poniendo sus manos en la máquina. And he's sweating. Y él está sudando. And he's getting dirty. Y él se está ensuciando. But not sinning. Pero, But not sinning. pero no pecando. We have such a great high priest. Pero tenemos un gran sumo sacerdote. In Hebrews it tells us, En Hebreos nos dice in many ways, que en muchas maneras Jesus was the same as the Jewish high priest. Jesús era igual al sumo sacerdote. For example, in chapter 4, verse 15, Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 15, it says he can relate to us. dice que se puede relacionar con nosotros. He was tempted every way just like we were. Él fue tentado de la misma manera que cualquiera de nosotros ha sido tentado. And then in chapter 4, verse 16, Y en el capítulo 4, versículo it says, 16, just like the high priest, que así como el sumo sacerdote, Jesus gives gifts and sacrifices. Jesús ha presentado ofrendas y sacrificios. And in chapter 5, verse 1, En el capítulo 5, versículo 1, it says Jesus was chosen from amongst human beings like the high priest. dice que Jesús no fue escogido como entre los humanos como los sumos sacerdotes. And in chapter 5, verse 1, En el capítulo 5, versículo 12, it says he represents us to God, y él dice que nos representa a nosotros delante de Dios. which was the job of the high priest. Por supuesto, ese es el trabajo del sumo sacerdote. But then he tells us our high priest is so much greater. Pero después nos dice que nuestro sumo sacerdote es mucho más grande. For example, in verse 14, En verse 14, En, chapter verso- 4, en versículo 4, capítulo 4, versículo 14. he's serving not in the temple on earth, Dice que él no sirve en el templo en la tierra, he's serving in the temple in heaven. él sirve en el templo en el cielo. In Hebrews it says he's seated at the right hand of God. Dice que él está sentado a la mano derecha de Dios. The Jewish priests, El sacerdote judío, when they were in the holy place cuando llegaba al lugar santísimo or the holy of holies, y ofrecía las ofrendas santas, there were no chairs in there. había There were no chairs, no sillas, no había sillas en el lugar santísimo, because they were just there for a little while. porque solamente podía estar por un ratito. But our high priest, Pero nuestro sumo sacerdote he is seated at the right hand of God. está sentado a la mano derecha de Dios. He's not going anywhere. Él no se va para ningún lado. Like it says in Hebrews 6, he's like an anchor behind the curtain. Como dice Hebreos 6, es como una ancla detrás de la cortina. Another difference between our high priest Otra diferencia de nuestro gran sumo sacerdote and the Jewish high priest, y el sacerdote judío, our high priest never sinned. nuestro sumo sacerdote nunca peca. You have a choice. Perdón, sí, nada más porque me distraigo. Perdón, gracias. If you have a choice, Si tienes una elección, a high priest who's a sinner el sumo sacerdote sirve, or a perfect high priest. ok, un sumo sacerdote que peca o un sumo sacerdote perfecto. Which would you choose? ¿Cuál de esos dos escogerías tú? Jesus didn't have to make a sacrifice for his own sin. Jesús no tenía que hacer sacrificios por su propio pecado. Another difference, Otra diferencia, in chapter 5, verse 6, en capítulo 5, versículo 6, it says, dice, you are a priest forever.
que tú eres un sumo sacerdote por siempre. One problem with the Jewish high priest, Una de las cosas que pasaba con el sumo sacerdote judío, they died. ellos tarde o temprano morían. And then you had to get another high priest. Y luego tenías que contratar a otro sumo sacerdote. And then that one would die. Y luego ese también se moría. You get another high priest, Y luego contratabas a otro sumo sacerdote. and that one would die. Y ese también se moría. No, Jesus is a priest forever. No, Jesús es un sumo sacerdote por siempre. We don't have to change priests every few years. Los judíos tenían que cambiar sumos sacerdotes cada un par de años. Another difference. Otra diferencia, The Jewish high priests, el sacerdote judío, they were from Aaron. Aaron. ellos eran de la descendencia de Aarón. Our high priest Nuestro sumo sacerdote is from Melchizedek. es de Melquisedec. But that's another sermon I'm not going to do this morning. Pero este es otro sermón y no lo voy a enseñar esta mañana. That's in Hebrews chapter 7. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Just think about how great our high priest is. Solo quiero que pienses acerca de qué tan grande es nuestro sumo sacerdote. Let's read Hebrews 5, verse 2. Hebreos 5, versículo 2, ¿correcto? 5:2. Yeah. Ok. Hebreos 5, versículo 2. Dice la Biblia. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. It says here, Dice aquí he's able to deal gently que él puede lidiar gentilmente with the ignorant people. con las personas ignorantes. By the way, that's you and me. Por cierto, esos somos tú y yo. We're those ignorant people. Tú y yo somos esos ignorantes. We don't really know what we're doing. La verdad es que muchos de nosotros no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Imagine Jesus with the apostles. Imagínate a Jesús con los apóstoles. Oh, man. ¿Hasta cuándo? Frustrating. Frustrado. But Jesus is a gentle high priest. Pero Jesús es un sumo sacerdote gentil. The Greek word is metropatheia, La palabra griega es metriopatía, sentimiento. I want you to just read que significa empatía, sentimiento de simpatía. Soportar a la gente sin enfadarse, completamente diferente al concepto griego de Dios. Dios no puede sentir nada o Dios es débil. What a great gift we have. Qué gran don tenemos nosotros, regalo. Our high priest sympathizes with us. Nuestro sumo sacerdote simpatiza con nosotros. No one would ever invent a religion like this. Nadie en la historia inventó una religión como esta. Every human-based religion Cada religión creada humanamente has us trying to reach up to God, tiene una cuestión de tienes que alcanzar a Dios, trying to improve ourselves. tienes que mejorar tu We try to mismo. become like God. Tienes que ser más como Dios. Christianity, exact opposite. El cristianismo es exactamente lo opuesto. God came down. Dios baja con nosotros. He became like us. Él se convirtió como nosotros. And therefore, he makes us to become like him. Y por eso Él puede hacernos que seamos como Él. That's the kind of high priest we have. Ese es el tipo de sumo sacerdote que nosotros tenemos. In Hebrews 5, verse 2, En Hebreos capítulo 5, versículo 2, he says he deals gently with those who are ignorant. dice que Él lidia gentilmente con aquellos que son ignorantes. In the Bible, it talks about two different kinds of sins. En la Biblia habla acerca de dos tipos de pecados. The accidental sins Los pecados accidentales and the sins that we commit on purpose. y los pecados que cometemos a propósito. In the Jewish system, En el sistema judío, those sacrifices were for those accidental sins, todos esos sacrificios eran por esos pecados accidentales, but not for willful sin.
pero no por pecados hechos intencionalmente. And let's avoid intentional sin. Y por favor, evitemos pecar intencionalmente. Let's read verse 5 through 7. Leamos los 7 versículos through 10, sorry. 7 to 10, chapter 5. Yeah. Ok, capítulo 5 del 7 al 10. Dios habla hoy. Dice, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. It says, while Jesus was on the earth, Dice aquí la Biblia que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, he sent up prayers dice que Él levantó sus oraciones with loud cries and tears con muchas lágrimas y gritos and reverent submission. y una sumisión reverente. That's Jesus in the Garden of Gethsemane. Ese es Jesús en el jardín de Getsemaní. Look at how humble Jesus is. Mira qué humilde Jesús es. It says, he learned obedience through suffering. Dice aquí que Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. So Jesus had to learn something? Así es que Jesús tenía que aprender algo. Yeah, he had to learn what you feel. Sí, Él tenía que aprender cómo tú sientes. Have you ever felt alone? ¿Alguna vez te has sentido solo? Jesus felt alone. Jesús se sintió solo. Have you ever felt unloved? ¿Alguna vez te has sentido no amado? Jesus felt unloved. Y Jesús se sintió no amado. Have you ever felt angry? ¿Alguna vez te has sentido enojado? Jesus felt angry. Y Jesús se sintió enojado. Have you ever felt almost without hope? ¿Alguna vez te has sentido sin ninguna esperanza? Jesus felt that too. Jesús también se sintió de esa manera. Everything we feel, Todo lo que hemos nosotros sentido, Jesus felt that. Jesús también lo sintió. That's what it means when it says he learned obedience through suffering. Eso es lo que significa cuando dice la Biblia que Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. He learned what it is like to be a human being. Él aprendió lo que es vivir como un ser humano. Like us in every way, Como nosotros en cada aspecto, except one. excepto uno. He never sinned. Él nunca pecó. That's our perfect high priest. Ese es nuestro perfecto sumo sacerdote. And then it says something that's very surprising. Y luego dice algo que es bastante sorpresivo. It says, that's how he became perfect. Y dice que de esa manera es como Él se convirtió perfecto o se hizo perfecto. You mean before Jesus came here, he wasn't perfect? ¿Tú quieres decir que entonces antes de que Jesús vino aquí no era perfecto? That's right. Es correcto. He was imperfect Él era imperfecto because he never suffered like we do. porque Él nunca había sufrido como nosotros sufrimos. Because the Greek word for perfect, Porque el remordimiento por perfección, teleon, talión, it means without sin, que significa sin pecado, but it also means complete. pero pero también significa completo And it means mature. y significa maduro. So Jesus became the perfect high priest Así es que Jesús se convirtió en el perfecto sumo sacerdote through his suffering. a través del sufrimiento. So what we have is a high priest Entonces lo que tenemos es el sumo sacerdote at the right hand of God. a la mano derecha de Dios And he says, y nos dice, no, Father, you need to understand. no, Padre, tú necesitas entender. Trust me.
Por favor, confía en mí. I experienced the same thing. Dice, yo he experimentado las mismas cosas. No, be patient No, por favor, sé paciente. when this ignorant sinner doesn't do the right thing. Okay, cuando estos pecadores no hacen las cosas correctas. Jesus says to the Father, Jesús le dice al Padre, I got this one. ok, déjame encargo de esto. They're perfect. Ellos son perfectos. They're holy. Ellos son santos. They're righteous. Ellos son rectos. That's how Jesus became a perfect high priest. Eso es como Jesús se convirtió en el perfecto sumo sacerdote. He's able to speak the language of God, Él puede hablar el lenguaje de Dios, but he can speak for us. pero Él puede hablar también por nosotros. He understands our weakness Él entiende nuestras debilidades because he felt the same thing. porque Él sintió las mismas cosas. He felt tired. Él se sintió cansado. He felt discouraged. Él se sintió desanimado. And yet he overcame them all. Pero Él se sobrepuso a todo eso. Made perfect through suffering. Hecho perfecto a través del sufrimiento. That's our high priest. Ese es nuestro sumo sacerdote. At the right hand of God. A la diestra de Dios. And like it says in Hebrews 10:19. Y como dice la Biblia en Hebreos 10:19. He tore the curtain in two. I'm sorry. He tore the curtain in two. Él partió la cortina en dos. He gave us access. Él nos dio acceso. We can walk into the Holy of Holies with great confidence. Podemos caminar al lugar santísimo con toda la confianza. Why? ¿Por qué? Because our great high priest Jesus is there. Porque nuestro gran sumo sacerdote Jesús está ahí. Now we're going to share the Lord's Supper. Bueno, ahora vamos a compartir la cena del Señor. And we think about what Jesus did for us. Y cuando pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros, He suffered in every way like us. Él sufrió en cada manera como nosotros. And on the cross, Y en la cruz, I would say he suffered more than any of us have ever suffered. Él sufrió más que cualquiera de nosotros ha sufrido, más de lo que cualquiera de nosotros ha sufrido. We laughed at him. Nos burlamos de Él, We spit on him. lo escupimos, We mocked him. nos burlamos de Él, We beat him in the face. lo golpeamos en la cara, He shed his blood. Él derramó su sangre. And he said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Even as we were killing the Son of God, Incluso cuando nosotros estábamos matando al Hijo de Dios, already he was acting as our high priest. incluso en ese mismo momento Él ya estaba actuando como nuestro sumo sacerdote. So this morning, as we share the bread and the juice, Así es que esta mañana, mientras compartimos el pan y el jugo de uva, let's think about our high priest, pensemos acerca de nuestro sumo sacerdote, who's in heaven right now. quien está en el cielo ahora mismo He's mediating for us. y está mediando por nosotros. He's saying, that one's mine. Dice, Él es mío, That one's mine. ella es mía, They're good to go. no necesitan irse. Sins forgiven. Por favor, perdónalos sus That's what pecados. Jesus did for us. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. But this morning, let's remember how he suffered. Pero esta mañana recordemos cómo Él sufrió. Not only did he suffer every way just like us, No solamente sufrió en todas las maneras que nosotros sufrimos. not only did he learn what it means to obey through suffering, No solamente aprendió lo que significa obedecer a través del sufrimiento, but he went through even a greater suffering. pero la realidad es que él atravesó por un sufrimiento mucho más grande. So now he is seated at the right hand of God. Así es que ahora está sentado a la mano derecha de Dios. Let's pray as we share the Lord's Supper. Oremos mientras compartimos la cena del Señor. Why don't you do the prayer? Why don't you do the prayer? Okay. Father, we're thankful this morning Padre, te agradecemos esta mañana
for the sacrifice of Jesus, por el sacrificio de Jesús, that he is our high priest, que Él es nuestro sumo sacerdote, that he went into the Holy of Holies que Él entró en el lugar santísimo and he brought a sacrifice much better than a bull, y Él hizo un sacrificio mucho mejor que un toro, much better than the blood of a goat. mucho mejor que la sangre de una cabra. No, Father, he brought his own blood. No, Padre, Él vino a derramar su propia sangre. And without the shedding of blood, there is no sacrifice. Por el derramamiento de sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay sacrificio. But this morning, we're remembering that sacrifice Pero esta mañana recordamos ese sacrificio as we share the bread and the wine. Mientras compartimos el pan y el jugo de uva. And we do it in the name of our great high priest, Y lo hacemos en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Jesucristo. Amen. Amén.